noches. Lo bueno que hemos empezado puntual. Quiero también agregar que nos acompaña en esta ocasión nuestro partner, que es Global Access, y su representante es la arquitecta Yasmín Carrasco. Yasmín, por favor. Ella también es especialista en sistema de control de iluminación. Bueno, nosotros en el día de hoy vamos a tratar los tres temas que ya está publicitado, que es el diseño de sistema de iluminación y desarrollo de proyectos con tecnología LED, ventaja de la tecnología y cumplimiento de las normas técnicas tanto peruanas como internacionales, y sistema de control para iluminación. Portalámparas es una compañía que tiene ya en el mercado peruano, es 100% peruana, 25 años, y nos hemos dedicado, nos dedicamos al diseño y desarrollo del sistema de iluminación, y quiero compartirles a todos, creo que va a ser un poquito más gráfico, les compartimos un video corporativo donde va a poder dar una muy clara explicación de lo que venimos haciendo hace 25 años. Portalámparas es una empresa que nació fruto del esfuerzo y la visión de ofrecer productos y servicios de calidad. Juntos hemos superado muchas barreras. Sin embargo, gracias a la constancia y mejora continua, hoy, 24 años después, hemos logrado constituir a la empresa como la número 1 a nivel nacional en el diseño, fabricación y comercialización de artefactos de iluminación, con certificaciones internacionales y ser miembros del Subcomité de Eficiencia Energética en Iluminación del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Actualmente tenemos 3 líneas de negocio. PL Lighting, donde hacemos realidad sus proyectos de iluminación. Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en diseño de iluminación y tenemos a disposición luminarias que cumplen con los estándares internacionales. Alta eficiencia energética traducida en un menor consumo de energía para el sector corporativo, industrial, comercial, residencia, minera, antiexplosivo, alumbrado público e iluminación con panel fotovoltaico. PL Mobiliario, donde fabricamos productos, piezas y componentes para la implementación de espacios de la mano de un equipo de profesionales especializados que nos aseguran la satisfacción de nuestros clientes en la optimización de ambientes de trabajo, proyectos corporativo-comerciales y residenciales. PL Industrial, ante la demanda en el mercado metalmecánico, en precisión, calidad y tiempos competitivos. Nuestra empresa, una vez más, se diversifica soportado en su capacidad tecnológica, instalada y profesional. En virtud de esta iniciativa, PL Industrial está a la altura de las exigencias del sector y otros rubros demandantes de producción de calidad y de especificaciones técnicas complejas. Fabricamos bandejas y sistemas portacables con certificación UL. Además, ofrecemos servicios a la industria de corte por láser de alta producción, corte arquitectónico, servicio de pintura electrostática en línea continua, punzonado, plegado y fabricaciones especiales y maquila. Debido al emprendimiento de nuestros directivos y la capacidad técnica de nuestro personal, logramos hacer realidad nuestro laboratorio de ensayos eléctricos, mecánicos y fotométricos, en donde se pueden realizar las distintas pruebas de nuestras luminarias, así como obtener nuestros archivos fotométricos en formato IES y EULUMDAT. En 24 años nos hemos posicionado en el mercado como especialistas en la fabricación de artefactos de iluminación, respaldados por las normas nacionales NTP, CNE, INDECI e internacionales IEC, CIE, UL, NEMA, donde nuestra capacidad operativa es reflejada en nuestros productos de alta calidad e impulsado por nuestra maquinaria altamente competitiva. Además de ser una empresa 100% peruana, trabajamos de la mano de un equipo humano comprometido y profesional. Hoy somos una familia que en 24 años ha crecido impulsada por valores como el esfuerzo y la perseverancia, donde trabajamos motivados por una misma fuerza motriz, la excelencia.
Bueno, espero que les haya gustado nuestro video y hayan conocido un poco nuestra empresa. Y de verdad quedan todos cordialmente invitados cuando deseen. Voy a dejar una tarjeta de presentación en la recepción y cuando quieran visitarnos tenemos un área como más o menos de este tamaño, donde podemos dar charlas técnicas con mucho gusto a los arquitectos. Y de verdad la empresa se convierte en un patio creativo y de juegos para ustedes. Con mucho gusto. A continuación, invito a la arquitecta para que toque algunos conceptos de iluminación. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Ángela Ruiz y me encargo del área de proyectos de Portalámparas. Ahí desarrollamos todos los proyectos y esta noche les voy a explicar cuál es la metodología de trabajo que seguimos, además de cuáles son las herramientas que utilizamos para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, considero que antes de puntualizar todos estos detalles, deberíamos tener claro y enfatizar ciertos conceptos luminotécnicos básicos. Entonces voy a empezar por el tema de lámparas y luminarias. Muchas veces pasa que a veces estoy conversando con mis colegas o a veces con mis alumnos y se están refiriendo a la lámpara como la luminaria o la luminaria como la lámpara. Son dos conceptos distintos. La lámpara no es más que el foco y la luminaria es el artefacto que contiene una o dos lámparas y además va a contener todo el equipo eléctrico para que pueda funcionar en la red. Estos componentes, ¿no?, vendrían a ser las lámparas, los drivers, los sockets y todos los dispositivos para que pueda funcionar la luminaria. Otro concepto es la iluminancia o nivel de iluminación, que generalmente lo vamos a encontrar en el desarrollo de proyectos porque cada ambiente requiere y necesita de un nivel de iluminación. Entonces, este concepto es la cantidad de luz que incide sobre un plano de trabajo. El plano de trabajo quiere decir que es la superficie en donde se va a desarrollar una actividad. Por ejemplo, en una oficina, el plano de trabajo horizontal o superficie vendrían a ser los escritorios. Si nos vamos a un supermercado, el plano de trabajo sería horizontal para el lado de los pasadizos y vertical para el lado de las góndolas. La unidad de medida de la iluminancia es el lux. ¿Y de dónde obtenemos las recomendaciones sobre los niveles de iluminación de las normativas? Este año, en marzo, se ha actualizado la norma EM010, ahí podemos encontrar los requerimientos de los niveles de iluminación, por ejemplo, para salud, para comercial, para industrial, para residencial, para oficinas, ¿no? El luxómetro es un instrumento que nos permite medir el nivel de iluminación si nosotros quisiéramos conocer cuál es la iluminancia de un espacio existente, ¿no? Cabe resaltar que el luxómetro tiene que estar calibrado y tiene que contar con un certificado de unos laboratorios especiales para que pueda obtener los resultados confiables y verídicos, ¿no? Además, hacer hincapié que existen varias aplicaciones en el celular para el tema del luxómetro, pero las he probado en más de 100 celulares de todos mis alumnos porque siempre hago el ejercicio de llevar mi luxómetro al aula, mi luxómetro calibrado, medir los niveles de iluminación y alrededor ubicar todos los celulares. Y los niveles son completamente distintos. Un celular puede marcar desde 10 lux y otro celular puede marcar hasta 3.500 lux. Entonces, en conclusión, cuidado con el tema de las aplicaciones para el luxómetro porque los he corroborado y efectivamente no funcionan. Pero si quisiera conocer el nivel de iluminancia en un proyecto que aún no existe, cuando aún está en planos, puedo utilizar los software de iluminación. Existen muchos y particularmente en Portalámparas utilizamos el Dialux Evo y el Dialux 4.13 porque es un software libre que se puede descargar de internet y podemos ahí insertar las fotometrías que además desarrollamos en el laboratorio. Estos son unos ejemplos
de los resultados de Dialux, por ejemplo, de unas oficinas. ¿Qué me permite este software? Poder insertar o importar la arquitectura, ¿no?, las plantas de AutoCAD, llevarlas a Dialux y poder ahí desarrollar todo el modelado, tomando en cuenta las alturas, los materiales, todos los componentes estructurales, llámense columnas, vigas, texturas, colores, reflectancias del proyecto, ¿no?, para poder insertar fotometrías y poder calcular el nivel de iluminación y así saber cuántas luminarias voy a necesitar en el proyecto, cuál va a ser la interdistancia entre estas y cuál va a ser la más idónea para el ambiente. Este es un ejemplo de un proyecto que desarrollamos el año pasado de un colegio en Arequipa y ahí pueden ver ustedes cuál es el nivel de fotorrealismo que puede dar el Dialux Evo, ¿no? Otro concepto que debería de estar claro y que funciona bastante dentro del desarrollo de proyectos es la temperatura de color. Que no es más que la tonalidad que emite una fuente de luz, ¿no? Y la temperatura está medida en Kelvin. Aquí existen tres tipos de blancos, vamos a llamarlos de esta manera: el blanco cálido, el blanco neutro y el blanco frío. Cada uno está dentro de un rango. Cuando hablamos de temperaturas menores a 3300 nos referimos al blanco cálido. Cuando estamos en el rango superior de los 3300 a 5000 Kelvin, estamos en un blanco neutro, y las temperaturas superiores a 5000, el blanco frío. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como podremos ver, la luz cálida es amarilla, la luz fría es muy blanca y la luz neutra es el intermedio, no es ni muy amarilla ni muy blanca. Esto me permite darle a los espacios, a los ambientes, un carácter, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera un ambiente muy cálido, muy acogedor, pues podría inclinarme por la luz amarilla. Sin embargo, si tuviera un espacio como una sala de lectura en una biblioteca, me conviene más la luz neutra o inclusive la luz fría, porque si ubicamos ahí luz cálida, muy probablemente los estudiantes podrían quedarse dormidos, ¿no? Entonces va a depender de cuál es la actividad que se va a realizar, pero también no olvidar el tema de cuál es el contexto, cuál es la función, cuál es el concepto del espacio para definir una temperatura de color, y también el usuario. Otro punto a ver es el IRC o índice de reproducción cromática, que es la capacidad que tiene una fuente de luz para reproducir fielmente los colores. También vamos a encontrar rangos en donde el IRC entre 90 y 100 me va a reproducir fielmente los colores. Cuando estoy por debajo de los 80, los colores pueden verse distorsionados, y entre 80 y 90 los colores se van a ver de una forma buena. Aquí tenemos un ejemplo, y yo creo que todos compraríamos el lado izquierdo, y precisamente ahí dice CRI mayor a 80. ¿Por qué dice CRI y no dice IRC? Porque hay mucha terminología en iluminación que está en inglés. Entonces, el IRC, índice de reproducción cromática, CRI, Color Rendering Index, ¿no? En este caso, mayor a 80, los colores están reproducidos de una mejor manera. Sin embargo, en el otro caso se están distorsionando, ¿no? Y muy probablemente no comprarían ese producto. Muy importante es el IRC para el tema de exhibición, por ejemplo, en iluminación comercial. Después de haber visto parte de estos conceptos básicos, pasamos al tema de LED. Mucho hablamos de los LEDs. ¿Qué son los LEDs? ¿No? El LED es un diodo emisor de luz, y todo comenzó con una utilización para señalización. Posteriormente, con las investigaciones y el transcurso del tiempo, se utiliza ahora en iluminación profesional. Existen tipos
ejemplo el LED SMD, que es un diodo emisor de luz que está montado en una superficie que puede ser flexible, pero también puede ser semirrígida. Un ejemplo claro de este tipo de LED es la cinta LED. El otro tipo de LED, el LED COB o COB o Chip on Board, que no es más que un conjunto de LEDs agrupados en serie y o paralelo dentro de un mismo encapsulado, en donde podemos encontrar este tipo de lámpara LED, por ejemplo en spots, en downlights, en proyectores. También existe el tema del retrofit, que quiere decir que es la equivalencia. Si bien existe el sistema LED, también existe un sistema convencional. Dentro de ese sistema convencional están los incandescentes, los halogéneros metálicos, los halógenos, los fluorescentes, ¿no? Entonces, en el sistema LED también tiene su equivalencia, ¿no? Así como existe un tubo fluorescente, para el sistema LED hay un tubo LED. De la misma manera para el tema de incandescentes y para el tema de halógenos, ¿no? Sin embargo, pues las ventajas de menor potencia, eficiencia energética, ahorro de energía, además que no contaminan porque el sistema convencional funciona con gases, sin embargo el LED no funciona de esa manera, funciona con semiconductores. Y volvemos a las luminarias para mencionar que tienen funciones mecánicas y tienen funciones eléctricas. Referidas a las funciones mecánicas es porque necesito que la luminaria funcione para albergar tanto lámparas como sistema eléctrico, óptico, y también me dé la posibilidad de poder montarlas o instalarlas, ¿no? La función eléctrica porque me debe proporcionar la corriente y el voltaje adecuado. Asimismo, las luminarias también tienen funciones ópticas y tienen salidas de luz. Las salidas pueden ser de manera directa, de manera indirecta o bidireccional, ¿no? Directa e indirecta. Asimismo, las luminarias también pueden tener funciones decorativas, ¿no? Estéticas, pueden formar parte del proyecto, pueden mimetizarse en el proyecto como forma, como color, como material. Y también tienen tipos de montajes. Vamos a encontrar 3 tipos de montajes: para empotrar, para adosar y para suspender. Para empotrar siempre en el techo, en la pared y en el piso. Para adosar de la misma manera, en el techo, en la pared y en el piso. Y para suspender siempre desde el techo. Asimismo, las luminarias tienen condiciones operativas. Una de ellas es el IP. El IP está referido a una protección internacional que tiene 2 dígitos. El primer dígito está referido a la protección contra el ingreso de objetos sólidos y el segundo contra la protección frente al ingreso de agua. Para ambos casos, el primer dígito, ¿no?, de cuerpos sólidos va de 0 a 6 y para el tema del agua de 0 a 8. Cada ítem tiene un significado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tengo ahí un downlight en una sala, ¿no? Y para este espacio necesitaría una luminaria con IP 20. ¿Qué significa el 20? Que estaría protegido contra cuerpos sólidos de 12 milímetros de diámetro mayores. Y 0 significa que no tiene ninguna protección frente al agua. Y vamos al lado extremo. Si tuviera una luminaria que voy a sumergir en una pileta, en una piscina, necesitaría que esta luminaria sea completamente hermética, ¿no? Entonces, el 6 significa, para el tema de cuerpos sólidos, protegido en forma total respecto del polvo, y el 8 protegido contra los efectos de inmersión prolongada. Entonces, cada ambiente, además de tener una necesidad, también va a necesitar una luminaria con distintas características, en este caso el IP. Otra condición operativa en las luminarias es el IK. El IK está referido a los
a los impactos que pueden recibir las luminarias, porque en algún momento, alguna luminaria que está en el exterior, le podría ocurrir eso, que un camión o un carro pueda pasar por encima de ella. Entonces necesita esa protección para ese impacto nocivo. El ICA va del 0 al 10, siendo el 0 sin ninguna protección y el 10 completamente resistente, ¿no?, a estos impactos. Sin embargo, después de haberles mencionado algunos de los conceptos básicos de iluminación para entrar al tema del desarrollo de proyectos, como arquitectos debemos de aterrizar toda esta teoría en el tema del diseño, porque finalmente nosotros tenemos que diseñar con la luz. Entonces, viene el tema de efectos y sensaciones. ¿Qué efecto quiero tener en el espacio y qué sensación quiero que me produzca? Cada vez que yo pregunto en estas 4 situaciones, ¿a qué espacio quisieras entrar? La mayoría me dice al A y al B. Y si les digo a qué espacio no quisieras entrar, me dicen al C y al D. ¿Por qué no quieres entrar al D? Porque me da miedo, me dicen. ¿Y por qué quisieras entrar al B? Porque lo siento más iluminado, me dicen algunas personas, ¿no? Entonces, como vemos, las 4 situaciones son el mismo espacio. Pero ¿qué cosa es lo que cambió? Cambió el diseño de iluminación, cambió la luminaria, el tipo de luminaria, cambió el tipo de montaje, cambió la salida de la luz, la disposición de la luz, la distribución de luminarias, y todos estos cambios me generan efectos y a su vez una sensación. Entonces, nosotros podemos hacer todo esto y más con la luz. En este caso me quiero concentrar en las imágenes, ¿dónde está el láser? En estas 2 imágenes. El contexto es distinto, pero la luminaria es la misma. Pero además, ¿qué cosa fue lo que cambió? La temperatura de color. En un caso es cálida y en el otro caso es fría. Ambos son un camino. Aquí tengo una escalera, tengo unos claros y unos oscuros. Y por aquí también tengo claros y oscuros, pero tengo una dirección que provoca seguir caminando. Pero por aquí no sé qué cosa me encontraré. Hay un poco de dramatismo. Después de haberles comentado un poco sobre estos conceptos, e insisto, van a estar presentes dentro de todo lo que se entrega en el proyecto de iluminación, entramos al área de proyectos. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? Número 1, las coordinaciones con el proyectista o con el cliente, porque necesitamos saber cuáles son las necesidades del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si es un laboratorio farmacéutico especializado, si habrán de repente algunos ambientes que necesitan algún acabado o una luminaria especial. Revisar la información de arquitectura, porque vamos a necesitar las plantas, los cortes, las elevaciones, y también ideal si tuviéramos unos renders o unos 3D. Aquí he ubicado planos de instalaciones eléctricas, porque a veces los proyectos ya vienen especificados con todos sus circuitos. Inclusive vienen especificados de otro país y nos piden que podamos ubicar cuáles son las equivalencias. Además, también solicitamos los planos de seguridad para incluir dentro del proyecto las luminarias de emergencia. El segundo punto es los requerimientos propiamente dicho del proyecto. ¿Cuáles van a ser los niveles de iluminación por ambiente? En algunos casos nos dicen de acuerdo a las normas, pero en otros casos nos dicen, tengo aquí un listado que se debe cumplir y cada ambiente tiene ya un nivel de iluminación especificado y debemos alcanzar esos niveles, ¿no? Luego, el tema de puntos eléctricos a respetar o replantear. Nos pasa también que llegan proyectos que ya han sido desarrollados y están en instalaciones eléctricas y nos piden que no movamos ningún punto. Sin embargo, cuando hacemos los cálculos de iluminación, descubrimos que
necesitan el 50% menos de luminarias. Y presentamos los cálculos justificativos diciéndole, por ejemplo, en este espacio no necesitas 10 luminarias, sino 5. Eso significa que vas a tener menos costo de luminarias, menos costo de instalación y además más ahorro de energía. Sin embargo, nos dicen no muevas nada, ese proyecto ya está aprobado, de esa manera sí queda, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos todas estas salvedades dentro del estudio o cómo llega el proyecto. He puesto otros porque, como les mencionaba, cada proyecto tiene distintas necesidades y muchos también tienen temas especiales. Volvemos al tema de un laboratorio farmacéutico. Podrían necesitar que en ciertas zonas especiales las luminarias tengan un acabado con pintura antimicrobiana, o de repente si van a haber manipulación de gases, ¿no? Por ejemplo etanol u otros, necesitaríamos unas luminarias antiexplosivas, o si se necesita un sistema de alumbrado con paneles solares. Entonces también podemos dar respuesta a todas estas necesidades. Conociendo todos estos requerimientos, todo lo que necesita el proyecto y además con todo el bagaje del proyectista, porque de todas maneras siempre vienen ya ideas preconcebidas, que el ideal sería que la iluminación vaya de la mano cuando la arquitectura se está concibiendo. Sin embargo, el 99% de proyectos llegan ya terminados o ya desarrollados, inclusive como les comentaba con el tema de instalaciones eléctricas. Luego de conocer todos estos datos, desarrollamos el proyecto y empezamos con los cálculos de iluminación en el software Dialux, el cual les mostré diapositivas anteriores. Se toman como referente los espacios más representativos. Un caso, si tuviéramos que iluminar una universidad, pues tomaríamos las aulas típicas, la sala de directorio, la sala de reuniones, los servicios higiénicos, los pasillos, ¿no? Tanto las áreas interiores como las áreas exteriores. Luego, teniendo la distribución de las luminarias en el software, pasamos a hacer la distribución de luminarias en los planos, en AutoCAD. Asimismo, dentro del AutoCAD ponemos la leyenda técnica, que es la especificación de cada luminaria. Y dentro de esa especificación, pues figurará qué tipo de luminaria es, si es un downlight, si es una estaca, si es un proyector, si es un spot, qué tipo de montaje tiene, si es adosado, si es empotrado, si es suspendido, qué tipo de lámpara LED tiene, si es SMD, si es COB, qué potencia tiene, qué flujo luminoso, qué vida útil, qué IRC tiene, qué temperatura de color. Parte de los conceptos básicos que expuse al iniciar, toda esa información figura dentro de la descripción técnica de las luminarias. Luego también se incluyen los metrados, que no es más que la cantidad de luminarias por tipo, y las fichas técnicas que muestran mucha más información, tomando en cuenta también el tema de las fotometrías, los espacios en donde se puede ubicar esa luminaria, las fotografías, las dimensiones, ¿no? Y pues nuestras herramientas son las normativas para ver cuáles son las recomendaciones de los niveles de iluminación, ¿no? De las temperaturas de color, los IRC, los UGR o deslumbramiento, las fotometrías que son desarrolladas en nuestro laboratorio y el software Dialux. Hasta aquí mi participación y ahora los voy a dejar con el área técnica, con el ingeniero Miguel Ascoy. Quisiera, por una cuestión de orden, si al final hacemos las preguntas o las quieren hacer algunas preguntas a la arquitecta. ¿Tienen alguna pregunta? Al final. Ok. Ya, en este momento vamos a ver el tema de la ventaja de la tecnología y cumplimiento de las normas técnicas peruanas e internacionales en los proyectos. Con Miguel Ascoy, por favor. Bueno, buenas noches. Yo soy el gerente técnico de la empresa Portalámparas. Estoy a cargo del departamento técnico que consta de
dos áreas muy fundamentales, el área de desarrollo de productos y el área de los ensayos fotométricos de nuestro laboratorio. Quiero incidir básicamente en lo que es la eficiencia energética. Actualmente con la tecnología LED es una tecnología sostenible en el tiempo, pero que también, si uno no tiene los cuidados adecuados en la instalación de estas luminarias en nuestras redes, nos podrían ocasionar problemas. La tecnología LED básicamente es pura electrónica, que consta básicamente de los LEDs, propiamente dicho, y del driver, que es el que hace el encendido de la luminaria. Entonces, veamos las ventajas que tiene la tecnología LED. La tecnología LED con respecto a la tecnología convencional y a cualquier otra tecnología en iluminación es muy eficiente. Actualmente ya contamos con una eficiencia mayor a los 100, 150 y estamos llegando a los 180 lúmenes por watt. ¿Eso qué significa? Que estamos obteniendo niveles de iluminación alto con un bajo consumo de energía. Eso es lo que quiere decir la eficacia luminosa o eficiencia luminosa. Puede producir luz de un color específico sin la necesidad de utilizar filtros, o sea, son valores o colores bien específicos. No se ven afectados por ciclos rápidos de encendido y apagado porque son LEDs que prenden y apagan automáticamente, no necesita un tiempo en el reencendido. Antiguamente la tecnología, por ejemplo, de los halogenuros metálicos, al momento de apagar la luminaria, para volver a encender tenía que pasar un determinado tiempo. Son muy resistentes a los impactos, larga vida útil, estamos ya entre 50.000 y 100.000 horas de vida de los chip LEDs. Bajo costo de mantenimiento en instalaciones luminosas, al tener tanto tiempo de vida útil, el mantenimiento de las instalaciones se reduce. Se iluminan rápidamente y pueden alcanzar su máxima brillantez o máximo flujo luminoso en pocos minutos o en microsegundos. Pueden ser muy pequeños, lo cual facilita el uso en lugares donde el espacio de trabajo es muy reducido. E incluso, al momento de hacer el diseño o desarrollo de luminarias con la tecnología LED, vamos a obtener luminarias un poco más pequeñas. No contienen mercurio, que es un elemento o un componente que en el sistema tradicional lo teníamos en un 2 o un 3%, acá 0%, y no emiten radiación UV ni infrarroja, lo cual ustedes pueden utilizar luminarias con esta tecnología donde no les puede dañar la ropa, por ejemplo, cuando se hace la iluminación acentuada. ¿De acuerdo? Ahora, para ver el criterio y el diseño de las luminarias en sí, lo que les voy a explicar básicamente es para cómo se hace el diseño de una luminaria, pero también les va a servir para que ustedes especifiquen estas luminarias. ¿Y cuáles son esos tres conceptos fundamentales? Los criterios fundamentales son fotométricos y colorimétricos. En fotometría vamos a decir cuántos lúmenes tiene, cuál es la potencia, y en colorimétricos, temperatura de color, índice de reproducción cromática, que ya lo han escuchado con la arquitecta. Luego, el otro criterio son criterios eléctricos, que es lo que más voy a redundar en esta parte, porque he tenido muchas conversaciones con arquitectos, con ingenieros, y lo que pasa es que actualmente se especifican luminarias muy bonitas, que dan buena cantidad de luz, pero muchas veces no sabemos qué estamos poniendo nosotros como luminarias a nuestra red, porque ustedes saben que todo el sistema lumínico como eléctrico en el tiempo tiene que mantenerse, pero si no sabemos los criterios para elegir una luminaria desde el punto de vista eléctrico, podemos estarnos metiendo en un problema, ¿no? Que son los conceptos que les voy a explicar en un momento. Otro criterio es los criterios térmicos, mecánicos y ambientales. Los criterios térmicos es básicamente, los LED emiten gran cantidad de luz, pero un punto débil del LED es su temperatura.
Por lo tanto, un buen diseño de luminaria es aquella luminaria que ilumina bien, eléctricamente se comporta en las redes bien y además el LED, para decir que vive 50.000 horas o 100.000 horas, tiene que tener un buen disipador de calor. ¿Correcto? Y otros criterios ambientales como son la hermeticidad, que también ya lo han visto, y los mecánicos, por ejemplo, cuánto soporta una luminaria al impacto mecánico. Adicionalmente a esto, estos tres conceptos fundamentales, nosotros como empresa nacional hemos invertido en lo que es la tecnología para nosotros validar lo que hemos diseñado. ¿Qué significa? Que le tenemos que hacer las pruebas necesarias para que estos productos, cuando salgan al mercado, salgan probados y con el cumplimiento de las normas nacionales, las NTP, y las normas internacionales. Para eso contamos con un laboratorio de ensayos, con lo cual cada ensayo se hace bajo una cierta norma. Los criterios fotométricos y colorimétricos. El primero, la potencia en watts. O sea, cuando ustedes van a seleccionar una luminaria, le van a poner en cierto sitio y dicen, oye, yo quiero una luminaria que tenga 30 watts, 40 watts o 50 watts. Básico, es un punto importante. El otro criterio es el flujo luminoso. El flujo luminoso quiere decir, oye, tengo mi luminaria, voy a decir una luminaria, ¿cuántos lúmenes tiene? Entonces, toda esa información ustedes la van a poder ver en una ficha técnica de la luminaria y que los que especifican van a tener que interpretar esos valores. Y luego, otra parte importante es la eficacia luminosa. La eficacia luminosa, hace un momento les expliqué, son los lúmenes versus los watts. ¿Correcto? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si la eficacia luminosa es alta, como en los LED, quiere decir que esa fuente luminosa que es el LED me está dando alto flujo luminoso con un consumo mínimo de potencia. Eso es lo que actualmente se requiere o lo que podemos conseguir con los LEDs. Pero claro, o sea, muchas veces decimos, queremos eficacia alta, ¿correcto? Pero también por ahí estamos diciendo, pero también quiero que viva 50.000 o 100.000 horas, ¿no? O sea, las dos condiciones a la vez no se pueden dar, o no se dan. Quiero eficacia alta, pero el tiempo de vida se me va a cortar un poco. O quiero tiempo de vida alta, pero la eficacia disminuye un poco. Entonces, esos criterios se hacen en el momento de hacer el diseño de una luminaria o también cuando ustedes especifican una luminaria, o sea, quieren alta eficacia luminosa, más flujo luminoso con poco consumo de energía eléctrica o de los watts. Otro criterio fotométrico es el índice de reproducción cromática o el CRI, que ya lo explicaron, ¿no? Ustedes van a determinar, oh, yo quiero en su especificación de pedidos de productos, dicen quiero un CRI de 90% o un CRI de 70% o un CRI de 80%. Aquí es bueno recomendarles de que el CRI va a depender mucho de la aplicación que ustedes estén diseñando. Por ejemplo, para una luminaria o para un alumbrado exterior, no es necesario tener un CRI 90, ¿no? Normalmente el CRI en un alumbrado público, por ejemplo, es 70. Pero si quieren iluminar, por ejemplo, ropa o en una tienda comercial, el CRI recomendable es mayor a 85 o puede ser un 90%. Independientemente de esto, si el CRI es 70 o el CRI es 90, va a variar también un poco el precio del producto o de la luminaria en sí. ¿Ok? Otro de los criterios es la temperatura de color. También va a depender del ambiente que estén diseñando, ¿no? O igual yo, al momento de hacer el diseño de mi luminaria, digo, oye, este es para una aplicación de un supermercado, temperatura de color 4.000. Alumbrado público 3.000 o 4.000, que también es aceptable, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, en alumbrado público, la iluminación exterior que era más eficaz era la de vapor de sodio, que tenía su temperatura de color era muy baja, de 2.000 o 1.500
Kelvin. Los criterios fotométricos y colorimétricos en cuanto a la clasificación o distribución fotométrica. Igualmente, dependiendo de la aplicación, vamos a tener la distribución fotométrica. Lo que ven aquí en pantalla son las diferentes curvas fotométricas. A veces el que especifica dice un determinado grado, ¿no? Dice, yo quiero una luminaria que su haz luminoso sea 20 grados, 30 grados, 50 grados. Pero ¿qué me indica ese valor de ángulo? Me va a indicar la apertura del haz. Por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿no? Aquí, este es un haz angosto, ¿no? Pero la descripción dice un D 15 grados, o sea, la apertura del haz es 15 grados. Entonces, ¿para qué aplicación se utilizaría esto? Por ejemplo, en una iluminación arquitectónica, ¿no? Se utiliza mucho este tipo de haz. Este es un haz angosto, esto de acá es 30 grados, es un haz intermedio. El haz que ven acá, el de 60, es un haz ya más ancho. Por ejemplo, esta curva fotométrica, que se especifica como tipo 5, se utiliza mucho en una aplicación de farolas, en donde la distribución fotométrica es simétrica rotacional. Quiere decir que alrededor de la farola sale la misma cantidad de luz. Entonces, ¿en qué aplicación lo utilizo esto? En parques, jardines, ¿no? Entonces, son criterios que ustedes deben manejar al momento de especificar una luminaria desde el punto de vista fotométrico. Por ejemplo, esta de acá se utiliza mucho en el alumbrado público. Se especifica como vial tipo 2 mediano. Bueno, este es un concepto que aquí en la curva lo vamos a ver rápidamente. Los que están aquí como ala de mariposa es la cantidad de luz que la luminaria de alumbrado público bota hacia los laterales, que es lo que se necesita para separar más los postes. Y la curva que ven acá en verde es la curva que me indica cuánto avanza la luz hacia adelante, hacia la calzada. Entonces, cuanto más va a depender del ancho de la calzada, esta puede ser más arriba o puede ser más abajo. Entonces, de forma general. Y esta de acá es una curva fotométrica con el tipo de haz asimétrico. Quiere decir que yo coloco una luminaria en forma horizontal y automáticamente la luz me bota en un solo sentido, con un ángulo de elevación. En este caso, 50 grados. Entonces se llama asimétrico 50 grados. Entonces, esos son los criterios fotométricos para la selección y también para la especificación de la luminaria. Y esto de acá, muchas veces, no sé si ustedes han escuchado decir, yo quiero una luminaria que cumpla con la norma LM80 o LM79, ¿no? Desde el punto de vista fotométrico, ¿qué indica esa norma? O sea, ¿qué me quiere decir? O sea, ¿cómo es que yo, si veo que alguien solicita ese tipo, esa especificación, o sea, pero ¿qué significa eso? La norma EM79 es la norma que nos proporciona procedimientos, ojo, no me da una validación de la luminaria, pero sí me da procedimientos para medidas reproducibles de fotometría, o sea, me indica un procedimiento. Todo esto nosotros lo hacemos en el laboratorio que tenemos de todas nuestras luminarias. Me da para la fotometría, para el color y características eléctricas de luminarias con tecnología LED. Esta es una norma americana, ¿de acuerdo? Pero también tenemos las normas europeas que son las ISO IS20 para el caso de tecnología LED. Luego tenemos, miren, la IES LM80 que nos da los métodos de medida del mantenimiento del flujo lumínico de paquetes de LED. No hace estimación a la predictiva o extrapolación del mantenimiento de flujo por encima de los límites de las medidas actuales. Suelen proporcionar a los fabricantes de los LED. ¿Qué significa?
En la tecnología LED tenemos los chips LED. Esos chips LED se montan sobre una placa y forman el módulo LED, que eso nos sirve para armar nuestras luminarias. Esos chips LED tienen que cumplir esa norma, la LM80. Pero la LM80 me dice los procedimientos, pero no me asegura cuál es la vida útil. Entonces, adicionalmente a la LM80, tenemos la TM21. Es una norma americana también, pero que en conjunto con la LM80 me va a extrapolar los valores que he obtenido con la LM80 para determinar en proyección cuánto es la vida útil de esos LED. Y normalmente se da en los ensayos este tipo de curvas en donde me especifica más o menos a cuánto está llegando las horas de vida útil. En los procedimientos que tenemos, normalmente se hace hasta 6.000 horas de acuerdo a las normas peruanas y también a las normas internacionales. Solamente lo hacemos a 6.000 horas y el resto para llegar a tener las 40.000 o las 50.000 o las 100.000 horas, utilizamos la extrapolación con la norma TM21. ¿Correcto? Entonces, cuando nos pidan a nosotros vida útil de una luminaria o vida útil de los chips LED, tenemos que referirnos a la norma LM80 conjuntamente con la TM21. ¿Ok? Ahora, esta es la parte que yo le decía que le voy a poner más énfasis porque es muy importante para nuestras redes eléctricas una vez que están instaladas las luminarias. Los criterios eléctricos. Selección del driver. O sea, normalmente un driver va a estar en función de la potencia que yo quiero obtener de los LED. 40 watts, 50 watts, 60 watts. ¿Cuál es el voltaje que va a ser utilizado ese driver? Normalmente en el Perú tenemos 220 voltios, ¿correcto? En corriente alterna. Pero nuestras redes no son tan buenas, o el suministro de energía eléctrica de nuestras concesionarias no son tan buenas. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si tenemos solamente un driver que funciona con 220 y si tenemos un bajón de tensión, se va a apagar la luminaria. Entonces, se especifica actualmente los drivers que sean multivoltaje. Quiere decir que esa luminaria o ese driver va a absorber el voltaje desde 80 hasta 270 voltios. En Perú tenemos 220. Si es que hay una sobretensión, la luminaria va a funcionar normal, sin ningún problema. Si la tensión en horas pico baja, el driver va a mantener a la luminaria encendida, porque no va a haber ningún problema, ya que ese driver trabaja desde 80 hasta 277 voltios. Entonces van a utilizar ustedes un driver adecuado, ¿no?, para que sus luminarias en instalaciones funcionen adecuadamente. Estos son los tipos de driver, ¿no? Driver de tensión constante, driver de corriente constante. Normalmente, por ejemplo, cuando ustedes hacen unos diseños de iluminación, utilizan las cintas LED, ¿no es cierto? Es muy conocido hacer un diseño de iluminación con cintas LED. Ahí utilizan este tipo de driver de tensión constante, porque la cinta LED trabaja a 12 voltios, normalmente a 12 o 24 voltios, corriente directa o corriente continua. Lo que una vez me preguntaron, ¿hay LEDs que se utiliza directo a 220? Lo cual no es cierto. Todos los LED trabajan con corriente continua. Lo que pasa que en algunas luminarias o en algunos focos el driver que necesita ya viene integrado a la luminaria, por lo cual solamente tienen un cable y sí, lo conectan directo a 220, ¿no? Muchas veces dicen, claro, funciona directamente esta luminaria, sí, pero no es que el LED funcione directo a 220. Antes de la corriente
tiene que haber un driver, ya sea independiente o un driver integrado, pero tiene que tener un driver. O la cinta LED, como es corriente continua, lo puedo hacer funcionar con una batería, directo, con corriente continua. Existen drivers de encendido y apagado. O sea, quiere decir que me sirven solamente para encender y apagar y no hacen otra función. Tenemos drivers regulables o programables. ¿Qué significa? Entonces, tengo una luminaria que me dice me da 50 watts, pero esa misma luminaria me puede dar 30, 40 o 50 watts, solamente regulando el driver. Que eso es una ventaja cuando ustedes, por ejemplo, hacen una especificación de un producto. Por decir, en este ambiente yo necesito una luminaria que me dé 50 watts. Esa misma luminaria la quiero en otro ambiente, pero no quiero 50 watts, quiero 30 watts, ¿ok? Yo te doy la misma luminaria, pero solamente el driver lo regulo y aquí le doy 50 watts y en este ambiente le doy los 30 watts, ¿no? Es una ventaja para no tener diferentes, y en el mantenimiento, no tener un solo tipo de driver. Luego tenemos drivers dimables del sistema de 0 a 10. ¿Qué significa? Que yo puedo regular o tener una luminaria, esto están viendo que es regulable, mayor flujo a menor flujo, ¿no? Este tema lo van a ver más en profundidad con nuestro padre que es Lutron, pero que la luminaria, para que haga este efecto, tiene que estar preparada. Si vamos a utilizar el sistema de 0 a 10, los drivers tienen que tener el sistema de 0 a 10, que es diferente a un driver on-off, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que ese driver tiene dos contactos adicionales en donde se le puede poner la señal de 0 a 10 voltios. ¿Tiene un costo mayor al on-off? Sí, es un poquito más caro. Otro sistema de dimado es el sistema DALI, que ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? El sistema DALI tiene el mismo efecto de 0 a 10, pero es otro sistema. Es un sistema europeo, mientras que el sistema de 0 a 10 es el sistema convencional americano. Y otro de los sistemas dimables es por corte de fase, que no se utiliza mucho, ¿no? A nivel mundial, lo que más se utilizan estos dos, el de 0 a 10 y el sistema DALI. Hemos dicho esto en cuanto a las características del driver, ¿no? Tensión constante, potencia constante, pero aquí vienen estas características muy importantes para el establecimiento de las características en la red eléctrica y que a la larga la instalación no tenga problemas. El factor de potencia. El factor de potencia está especificado para una instalación con componentes electrónicos, como en este caso los drivers, y tiene que ser un valor mayor a 0,9, con un máximo de 1. Pero dirán, ¿no? Ustedes que son arquitectos, ¿eso cómo me influye en instalación, ¿no? Y incluso en el costo de la energía? Cuando una luminaria la instalan, y son miles de luminarias que instalan en un edificio o una industria, si el factor de potencia es muy bajo, lo que va a pasar es que va a incrementarse el consumo de energía reactiva. Normalmente nosotros utilizamos la energía eléctrica, ¿no? La convertimos para darle a los LED y me den bastante luz. Pero si tiene un bajo factor de potencia, esa energía que yo consumo, en vez de darle para generar luz, lo está consumiendo el driver. Entonces tengo un driver que no es eficiente. ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo se va a ver eso? O sea, automáticamente ustedes no lo ven. Pero después, cuando les venga el recibo de la energía eléctrica, van a ver consumo de energía reactiva tanto, y ya me están cobrando un valor adicional. Entonces se recomienda que el factor de potencia sea mayor a 0,9 y, si es posible, cercano a 1. Otro de las características es
el contenido de armónicos. Normalmente, cuando alguien especifica una luminaria, lo especifica y le dice, quiero que tenga 40 watts de potencia, quiero que tenga 1500 lúmenes y quiero que tenga una eficiencia de 100 lúmenes por watt. Pero muy pocos se concentran en la parte eléctrica, porque lo que les he dicho todo lo anterior es la parte fotométrica. Y la parte eléctrica fundamental no especifican el factor de potencia, no especifican el contenido de armónicos. ¿Y cómo influye el contenido de armónicos? El contenido de armónicos, en forma general, nosotros tenemos una corriente alterna que es una sinusoide. El contenido de armónico lo que hace es deformar esa onda sinusoidal e inyectar energía hacia la red. Quiere decir que nuestra instalación, a la red que nos está entregando, le estamos metiendo energía. Entonces puede llegar un momento con tantas luminarias que instalamos en un mismo edificio de tener un alto contenido de armónicos y comenzar, uno de los efectos es que los cables de diseño que han hecho para la alimentación eléctrica comiencen a recalentarse. Los tableros de los diferenciales comienzan a saltar. Pero muchas veces no tenemos el concepto del contenido de armónicos y comenzamos a indagar y no tenemos una solución. Entonces, es conveniente que desde la especificación de los productos se tenga muy bien claro el factor de potencia, el contenido de armónicos. Hemos tenido una experiencia, o varias experiencias, en donde el contenido de armónico era tan alto que la empresa eléctrica detectó dentro de una manzana de todas empresas industriales cuál era o qué empresa era la que generaba esos armónicos altos, ¿no? Y se llegó a determinar que eran las luminarias las que inyectaban esa energía hacia la red. Entonces se le dio un plazo para que solucionen esto. De tener solución, sí tiene solución. Se le coloca filtros, pero es algo adicional al costo que ustedes ya especificaron como proyecto. Igualmente en el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia tiene solución, sí, se coloca un banco de condensadores y se corrige el factor de potencia. Pero es mejor, al momento de especificar un producto o una luminaria, que tengan ya el factor de potencia alto, mayor a 0,9, y un contenido de armónicos de acuerdo a la norma 61032, menor a un 15%. Esto ya lo está especificando la norma técnica peruana que ha emitido el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros como empresa que estamos involucrados en el tema de la eficiencia energética, formamos parte del Comité de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas y por lo tanto nosotros promocionamos o decimos cuáles son las condiciones que deben tener las luminarias en general, independientemente de la marca. Cualquier luminaria tiene que tener esas características. Y tanto en el diseño, ya este es el propiamente del diseño de la luminaria, las características térmicas, ¿no? Lo que ven acá es un diagrama en donde aquí está el LED y este es un disipador. En la práctica, este es un disipador de calor en donde va a absorber el calor que generan los LED en la parte inferior de los LED o la parte trasera de los LED que va pegado al disipador. Entonces, el control de esta temperatura que se genera en este punto es muy importante para la vida de los LED. Entonces, nosotros hacemos el diseño, igualmente le hacemos las pruebas térmicas en base a la norma IS 598. Entonces, la gestión térmica de los LED y de los drivers, el impacto mecánico o grado IK, que ya se lo explicó, el uso interior o exterior, el grado de hermeticidad o IP, ¿no? Y el cumplimiento de las normas IS 598-1. Entonces, estos son los tres puntos importantes en el criterio de selección y diseño de una luminaria con tecnología LED. Visto esto, vamos a pasar a ver lo que es todo lo que hemos visto, cuáles son las pruebas a las cuales son sometidas las luminarias.
contamos con un laboratorio de ensayos fotométricos que cumplen las normas internacionales. Estos ensayos fotométricos nos va a servir para obtener una tabla de matriz, le llamamos matriz de intensidades, que luego esta matriz de intensidades se carga en el software Dialux, que nos sirve para hacer luego los diseños luminotécnicos. Entonces vemos acá, este es el túnel fotométrico que tenemos, este es el goniofotómetro, contamos con un goniofotómetro tipo C, un sensor y un rack que nos permite hacer todos los cálculos lumínicos a través de un software. ¿Qué hacemos en los ensayos fotométricos? Obtenemos la curva de distribución de intensidad luminosa emitida por el conjunto óptico, obtención del flujo luminoso total y la eficacia del conjunto óptico. Los equipos utilizados es la esfera de Ulbricht, túnel con goniofotómetro para luminarias en general y túnel con integrador de flujo para lámparas y luminarias pequeñas. Obtenemos estas curvas fotométricas que ven acá, ¿no? El software nos da todas estas de cada una de las luminarias. O sea, todas las luminarias que se comercializan tienen estas curvas fotométricas y los archivos fotométricos. Los ensayos de características eléctricas, determinación de los parámetros de entrada, voltaje de entrada, corriente de entrada, potencia de entrada y frecuencia. Entonces aquí los productos que comercializamos y los productos que nosotros desarrollamos, verificamos las dos características principales en el sistema eléctrico, que son el factor de potencia y el contenido de armónicos. Nuestras luminarias no salen a comercializar si no cumplen esas dos características fundamentales de características eléctricas de factor de potencia y contenido de armónicos. Se asegura la calidad del producto con las pruebas que se hacen en el laboratorio. Y todas estas pruebas las hacemos en base a las normas internacionales. Y por último, los ensayos de características mecánicas, térmicas y ambientales. Aquí determinamos que la luminaria que estamos ofertando, qué grado de hermeticidad tiene. Puede ser una hermeticidad 6.5, que es una luminaria de exterior, o una luminaria con IP 20 o 40, que es para luminaria interior. Determinamos la resistencia de impacto IK de las luminarias, determinamos la temperatura de operación de los módulos LED y de los drivers dentro de las luminarias. O sea, cuando uno fabrica una luminaria, tenemos que hallarle todas las características al conjunto de luminaria. No solamente a los chips solo, sino al conjunto, porque los chips solo tienen un comportamiento, pero cuando el chip lo metemos dentro de la luminaria, es otro comportamiento, por lo tanto también tenemos que hacerle las pruebas al conjunto. Y una de las cosas muy importantes es, al momento de especificación, es que normalmente dicen la eficacia de la luminaria, te dicen 170 lúmenes por watt o 180 lúmenes por watt. Y muchas veces nos confunden a la mayoría, cuando en la realidad en el mercado ustedes van a buscar una luminaria que tenga una eficacia luminosa de 170 y 180, no lo van a encontrar. Pero como chip solo, sí. Pero el chip, una vez que es metido dentro de la luminaria, esa eficacia luminosa se reduce. ¿Se reduce por qué? Porque esos chips le vamos a poner ópticas para que me dé la distribución de luz. Le vamos a poner vidrios protectores para que tenga el impacto necesario. Por lo tanto, la eficacia luminosa se reduce con esos componentes. Y la eficacia luminosa de la luminaria, estamos hablando de 120, 130. Que ya, esos sí ya los tenemos, ¿no? Y tener cuidado con la selección del driver, de tener un driver eficiente que no me consuma una energía reactiva y que me dé potencia activa, que es la que voy a utilizar para el consumo de los LEDs. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí es mi participación en cuanto al diseño, desarrollo y especificaciones de la luminaria.
Ya de repente al final nos pueden hacer unas preguntas y gustosamente se las contestaré. ¿Correcto? Entonces, ahora les paso la posta a nuestro partner Lutron para que pueda dar sus apreciaciones, diseños y todo en cuanto al control lumínico. Buenas noches. Muchas gracias a la empresa Portalámparas por la invitación, al señor Reino Portalatino, el señor Sergio Miguel Ascoy, en general todo el equipo de Portalámparas. Ya acabamos de ver una presentación muy interesante sobre conceptos de iluminación LED, cómo podemos desarrollar un proyecto de iluminación para los proyectos que estamos manejando. Y ya cuando uno está proponiendo iluminación LED en los proyectos, le está dando al cliente un ahorro de energía de un promedio de 30% aproximadamente, ¿comparado con qué? Con los tipos de proyectos que se manejaban anteriormente, que siempre eran considerando luminarias incandescentes o fluorescentes. Y aquí entran a tallar los sistemas de control. Los sistemas de control están diseñados para poderle dar al cliente un ahorro de energía adicional. Y lo que vamos a revisar ahora son los beneficios que tenemos al tener un sistema de control, en qué tipo de proyectos se pueden proponer sistemas de control, cuáles son los tipos de luminarias con los que se pueden usar los sistemas de control. Entonces, como concepto general, esto es un concepto bastante resumido, ¿no? ¿Qué es un sistema de control? Un conjunto de componentes electrónicos que nos permiten modificar el estado de la luz. ¿Para qué tipo de proyecto se puede proponer un sistema de control? Para todo tipo de proyecto. Podemos tener sistemas de control para departamentos de poco metraje, estamos hablando de departamentos los que ahora existen de 45, 50, 60 metros cuadrados, departamentos de 180, 200 metros cuadrados, en viviendas de 500, 1000, 1500 metros cuadrados, habitaciones de hoteles, áreas comunes de espacios comerciales, oficinas internas, etcétera, para cualquier tipo de proyecto. Como bien comentaba el señor Miguel Ascoy, mi nombre es Yasmín Carrasco, yo me encargo del área, soy responsable del área de proyectos de la empresa y como Global Access nosotros nos dedicamos a representar a la marca Lutron. Con Lutron es con quien trabajamos todos los proyectos de sistema de control. Y es muy importante que les pueda hablar un poco sobre la historia de Lutron porque el señor que ustedes ven ahí en la imagen es el señor Joel Spira. Él fue un inventor y físico y fue quien desarrolló los primeros dimmers que se podían aplicar en su momento hace más de 58 años para residencial. Vamos a ver un video sobre esto, pero quiero comentarles previamente que como marca tenemos presencia en más de 106 países a nivel mundial. Somos una marca bastante importante, los líderes en los sistemas de control para iluminación. Somos especialistas en eficiencia energética. Y como empresa también tenemos más de 17.000 productos desarrollados y más de 2.000 patentes que manejamos. Lutron Electronics, the world leader in light control, designs and manufactures over 17,000 energy-saving products, from dimmers for the home to light management systems for entire buildings. Here, a look at the company's history, beginning with the invention of the solid-state dimmer. Este fue el primer dimmer inventado. In the late 1950s, Joel Spira set out to invent a solid-state device that would enable people to vary the intensity of light in their homes. The idea was very radical. At that time, lighting control was complicated and expensive, and was primarily used to dim stage lights in theaters. Most people never considered having dimmers in their homes because they were just too difficult and costly to install. All that changed in 1959, when Mr. Spira designed the first light dimmer. These notes are the foundation for the first Lutron patent. Mr. Spira introduced the Capri dimmer in 1961, which marked the birth of the lighting control industry. As the original rotary dimmer, the Capri transformed lighting to a simple yet effective way for homeowners to create ambiance in a room. In 1962, the dimming device patent laid the foundation for hundreds more patents to come over the next 50 years. And in 1963, Mr. Spira's dimmer-type snap switch received an Underwriters Laboratories listing. Lutron Electronics incorporated in Pennsylvania in 1964, setting up headquarters in Emmaus. Since then, the company has grown immensely and today has sales offices throughout the world, with manufacturing facilities in Virginia,
Mexico, St. Kitts, Puerto Rico, and China, as well as Albertus and Allentown. In 1970, Lutron relocated from Emmaus to Coopersburg. Today, the Coopersburg headquarters is a busy hub of research and development. Throughout the years, Lutron has innovated a variety of solutions to help save energy and enhance comfort, convenience, and ambiance for homes as well as commercial buildings. These solutions include not only products for controlling electric light, but automated shades for daylight control, as well as products for temperature control and lighting management systems for entire buildings. Today, Lutron is a global business, with its solutions installed in homes and commercial buildings throughout the world, including hospitals, schools, museums, hotels, retail stores, and government facilities. Some of the company's most notable projects include the Bank of China in Beijing, the Spa of Siam, Mandarin Oriental, Singapore, Ben Franklin Technology Partners, right here in the Lehigh Valley, and the New York Times building. In fact, the Lutron system installed in that building saves the New York Times Company over $600,000 and about 70% lighting energy each year. Lutron also has several experience centers and showrooms located throughout the country, including one at its corporate headquarters in Coopersburg. The experience centers, which contain room vignettes, were created in order for potential customers to experience the benefits of light control firsthand. While Lutron engineers continue to look forward, researching and developing new products, those early years of innovation have been documented in Washington, D.C. In 2010, Mr. Spira donated materials related to the company's history to the Smithsonian's National Museum of American History. Those materials, including his original inventor's notebook, joined other artifacts in the museum's electricity collection, ensuring that his contributions to lighting control will maintain a place in history. Okay. ¿Qué tipo de luminarias se pueden utilizar con un sistema de control de iluminación? No tenemos límites en cuanto al tipo de luminarias que se pueden manejar. Se pueden controlar inclusive desde proyectos que todavía se siguen manejando con luminarias fluorescentes hasta todas las variables de drivers LED que vimos antes con la presentación del señor Miguel Ascoy. Estamos hablando de que podemos controlar LED que simplemente se van a aprender a apagar, LEDs que se manejan con drivers 0,10 voltios por control de fase, LEDs inclusive que tienen los mismos drivers Lutron. Existen muchas marcas de luminarias que ya están especificando los drivers Lutron también, los LEDs RGB que se manejan con el protocolo DMX, los LEDs con driver DALI, etc. Lo importante aquí es que para que uno le pueda sacar provecho a un sistema de control, las luminarias puedan ser atenuables. De esa manera uno con el sistema va a poder ahorrar más energía. ¿Se puede colocar un sistema de control para luminarias que no sean atenuables? Sí se puede, pero lo que vamos a hacer es simplemente prender a apagar. Es mucho más provechoso si atenuamos la luminaria. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema de control? Con un sistema de control uno puede tener sensores de movimiento, que los que manejamos son totalmente inalámbricos, que nos van a permitir, detectan el movimiento de las personas y van a encender las luces en un espacio. Detectan que ya no hay movimiento ni calor y se van a apagar las luces automáticamente. ¿Qué más se puede hacer? Se puede controlar gracias al ingreso de luz natural que tenemos en muchos espacios, como espacios de oficinas, donde ahora tenemos el diseño de oficinas abiertas. Hay mucho ingreso de luz natural durante todo el día mientras está funcionando las oficinas. ¿Qué pasa si uno tiene una instalación convencional? Las luces están prendidas siempre al 100%, gastando energía cuando realmente no la necesitamos, porque podemos aprovechar la luz natural. Entonces, con el sistema, agregándole un simple componente que es un sensor luz día, uno puede regular la intensidad de la luz artificial, con lo cual vamos a tener un ahorro económico también. Uno puede controlar el encendido y apagado de las luces según un reloj horario o reloj astronómico.
Esto es programable y el mismo usuario lo puede hacer también. Otro tema muy importante es que, no sé si sepan, pero las empresas que nos suministran energía cobran más por la energía dentro de ciertos rangos de horario. Lo que uno puede hacer con el sistema por programación es que uno le dice que entre ciertos horarios donde tenemos más cobro por energía, cuando alguien prenda las luces no se vayan al 100%, que se vayan al 90% o al 80%. De esa manera hacemos un equilibrio entre el cobro de la energía que tenemos durante ese rango de horarios. ¿Qué más podemos hacer? Existe un concepto que nosotros siempre manejamos y lo tenemos muy presente porque el ojo del ser humano ve siempre un poco más de intensidad de luz de la que realmente hay, percibimos más intensidad de luz. Entonces, bajo este concepto, lo que hacemos nosotros es regular la intensidad de la luz para que cuando cualquier persona encienda las luces, no se prendan al 100%, porque el ojo humano no va a percibir la diferencia de una luz encendida al 100% o al 90%, pero el ahorro económico sí lo ve. ¿Qué más? Podemos tener el control manuales. Todas las placas, el reemplazo de los interruptores convencionales, nosotros lo llamamos placas, nos van a permitir poder prender, apagar o atenuar las luces. Si es que quisiéramos hacerlo de manera manual, también se puede. Y por último, en uno de los sistemas más grandes que manejamos, que se llama Quantum View, este sistema permite la comunicación a través del protocolo BACnet con el BMS, que es el sistema de gestión de información de todos los sistemas que se pueden manejar en un edificio. El BMS lo que hace es utilizar la información de nuestros sensores inalámbricos para saber en qué momento el espacio está ocupado. Una vez que el espacio se ocupó, el BMS lee la información y le puede decir al aire acondicionado, prende el aire acondicionado. Si es que el espacio no está ocupado, no necesitamos que el aire acondicionado esté encendido. También para eso podemos utilizar un sistema de control. Ahora, muchas veces me preguntan, Yasmín, ¿cómo puede ser que un sensor de movimiento inalámbrico le diga a mi luminaria, préndete? ¿En qué parte está esta comunicación? Una de las patentes que maneja Lutron se llama Clear Connect Wireless. Esta es una comunicación por radiofrecuencia por la que se comunican nuestros componentes inalámbricos. No sé si sepan también, pero los sistemas inalámbricos como Bluetooth o los sistemas como Wi-Fi, todos los dispositivos que se comunican a través de estos sistemas inalámbricos se comunican a través de una frecuencia de 2.4 GHz. Por lo tanto, ¿qué es una frecuencia libre? Si es que nosotros tenemos a todos estos dispositivos dentro de esta frecuencia libre, hay tráfico de información. Lutron se dio cuenta de esto y lo que hizo es que tiene una patente por la cual todos los componentes inalámbricos se manejan por esta patente libre, por esta frecuencia libre que es de 434 MHz. ¿Cómo se aplica este concepto en la utilización de un espacio? Si es que uno tuviera otro tipo de sistema y prende la luz en un espacio, van a pasar unos segundos para que el espacio recién se encienda. ¿Por qué? Porque hay tráfico de información y se está chocando con otro tipo de señales, se está cruzando con otro tipo de señales. En el caso de que si tuviéramos un sistema de control como Lutron, no va a pasar eso. El encendido y apagado va a ser inmediato. ¿Qué más? Otro beneficio de los sistemas de control. Hay un dato muy importante de un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre qué es lo que hace que yo gaste más energía en un edificio. En un edificio, el 38% de la energía que se gasta corresponde a la iluminación. Entonces, es el mayor porcentaje de todos los rubros en los que se divide el gasto de la energía. Entonces, es muy importante poder tener un sistema de control, porque gracias a un sistema de control uno puede tener un promedio de 60 hasta 70% de ahorro de energía en los proyectos. Hace un momento les he hablado sobre el sistema Quantum View. El sistema Quantum View es el sistema más grande y más poderoso con el que contamos actualmente y como beneficio nosotros, más allá de todos los componentes que permiten el funcionamiento del sistema, podemos tener un software que nos va a brindar información sobre cómo está funcionando el sistema. Nosotros podemos ver, gracias al sistema, cuánto de ahorro de energía tenemos en el momento y en el histórico. Podemos ver desde el momento en el que estuvo funcionando el sistema cuánto hemos venido ahorrando de energía. Podemos saber también las alertas, si es que hubiera alguna falla del balasto, del driver o de los sensores de movimiento, etcétera, el mismo sistema nos va a dar las alertas al correo que le digamos de mantenimiento, el personal de administración. Uno desde el mismo software puede programar el encendido y apagado de las luces según reloj horario, también se puede hacer según reloj astronómico. Uno desde aquí, desde una laptop o desde un celular, puede prender y apagar las luces en los ambientes que requiera.
También se puede controlar las cortinas. Nosotros manejamos cortinas automatizadas. Tenemos un proyecto muy importante del cual les voy a hablar más adelante, pero en este proyecto las cortinas se mueven automáticamente. Uno le carga al sistema la información de la ubicación del proyecto en el mundo, con la latitud y la longitud, y el sistema identifica cómo va el recorrido del sol en el edificio, y de esa manera va moviendo las cortinas con el fin de no generar deslumbramiento solar a los usuarios que están dentro del proyecto. Vamos a ver un video sobre cómo es que funciona este sistema. Introducing Quantum View. Quantum View software allows you to easily monitor, maintain, and control lights and shades to optimize building performance. Designed to be simple enough for anyone to use, this mobile, web-based interface includes a high-level dashboard for each area or building. Clear graphics, actionable information, and alerts make it easy to see how well your building is performing. Monitor how often rooms in the building are used to make smarter decisions about modifying or adding floor space. Occupancy information can also help better plan for essential building operations, such as cleaning and maintenance. Quickly and easily make adjustments to entire areas, zones, or individual lights. Deliver personalized lighting control options to keep building occupants more comfortable and productive. From inside of the space, from another building, even while you're on the road, you can make changes and troubleshoot issues quickly and easily, saving time and money. Look to Quantum View for superior building management software. Lutron, put your trust in us. To learn more. Ok, vamos a ver un poco imágenes de proyectos internacionales muy importantes en donde tenemos ya la aplicación de los sistemas de control. El Museo de Guggenheim en Bilbao tiene este tipo de sistema de control. Luego universidades como la Universidad de Manchester, la de Princeton, el edificio Empire State en Nueva York, el edificio de New York Times, que tiene 72 pisos, tiene este sistema más completo, Quantum View. De hecho, la Casa Blanca también lo tiene. Y como proyectos nacionales hemos venido trabajando desde hace más de 20 años en este tipo de proyectos. Acá simplemente les voy a comentar a los más representativos. Por ejemplo, el edificio Harpal, que es un edificio de oficinas, manejamos todas las áreas comunes y las cortinas también están automatizadas aquí. Tenemos proyectos que han certificado LED gracias también a la ayuda de los sistemas de control que permiten un ahorro de energía. El edificio Belcorp es uno de los edificios con certificación LEED. El edificio Torre del Parque es uno de los últimos edificios que venimos implementando que cuentan con los sistemas de controles más completos que puede manejar Lutron. Luego hoteles, también manejamos el DoubleTree de Hilton. El Casino Atlantic City, muchos deben de conocer este proyecto. Nosotros hicimos el sistema de control cuando recién se desarrolló este casino y ahora venimos trabajando en la remodelación, actualizando los sistemas que tienen por sistemas como el de Quantum, mediante el cual pueden ver el ahorro de energía en el software, ¿no? ¿Qué más? Tenemos manejando el sistema de control en las salas de reuniones del edificio T-Tower. Este es un edificio que se encuentra en la Ribera Navarrete con Avenida Javier Prado. Las clínicas internacionales de San Borja y el Polo también vienen siendo trabajadas por nosotros. Hoteles como el JW Marriott, lo mismo. Estos son algunos de los proyectos más representativos. Ahora, les he hablado del sistema más grande que tiene Lutron, que es el sistema Quantum View, pero muchos me preguntan también, ¿qué pasa si yo tengo un espacio como un depósito o una oficina de un gerente o un baño? ¿Qué tipo de sistema es el ideal para poder tener un ahorro de energía en estos espacios? Existen componentes tan sencillos como los sensores maestro, que lo que hacen es reemplazar los interruptores convencionales. Estos dispositivos tienen sensores de movimiento y calor incorporados y simplemente al hacer este reemplazo de un interruptor convencional por este sensor maestro, ya tenemos un sistema de control. Ya las luces no se van a quedar encendidas cuando no se necesitan prendidas. Vamos a ver un video que explica un poco cómo es el funcionamiento de este sensor. Want an easy way to save energy in your home? An occupancy sensor is just what you're looking for. An occupancy sensor which automatically turns lights on when you enter a room and off when you leave it is a great way to add convenience and energy savings to your home. It's ideal for rooms where lights are often accidentally left on, such as a child's room. No more reminding your kids to go back and turn off their bedroom lights 10 times a day.
An occupancy sensor is also great for rooms where you often enter and leave with your hands full, such as a laundry room. Or add one to your workroom so you won't have to fumble with the light switch when you walk through the door carrying an armload of supplies. Lutron's new line of occupancy sensors have a sleek design and feature Lutron sensing technology, so your lights will always turn on and off reliably. They also feature ambient light detection, technology that ensures your lights won't turn on when there's already sufficient daylight in the room. These occupancy sensors work with all types of light bulbs, including incandescent, halogen, tube fluorescence, compact fluorescence, and LEDs. And they don't have special wiring requirements, so you can replace a standard switch with a Lutron occupancy sensor in 15 minutes or less. You can find Lutron occupancy sensor. Bueno, ya vieron cómo es el funcionamiento del sistema, inclusive los sensores son tan inteligentes que si perciben ingreso de luz natural no se van a encender si es que hay suficiente luz natural en el espacio. Este tipo de componentes funcionan para espacios de aproximadamente 4 por 4 metros, más o menos 5 por 5. ¿Qué pasa si tenemos espacios un poco más grandes que estos, como el comedor de un espacio de oficinas, un kitchenette, etcétera? Existen sistemas para esto también. Aquí estamos hablando de un dispositivo como este, que es la botonera, que permite el encendido y apagado manual de las luminarias, y los sensores de movimiento que vienen, digamos que se separan, ¿no? Ya no estamos hablando de un dispositivo que tiene el sensor incorporado, sino el sensor separado. Y cada uno de estos sensores se diferencian por el rango de capacidad que tiene para poder detectar el movimiento de las personas. Hay rangos, inclusive los sensores para pasillo tienen un rango de detección de hasta 45 metros de largo por 3 metros de ancho. Entonces se pueden aplicar en todo tipo de proyectos y en todo tipo de distribución también. Hay algunos casos en donde nos dicen: Yasmín, tengo un proyecto que ya existe y no tiene sistema de control, pero quiere tener un sistema de control, quiere ahorrar energía. ¿Cómo puedo hacer? Y el cliente puede ser que cambie sus luces, como puede que no. ¿Existen sistemas para esto? Sí existen. Nosotros tuvimos un evento el año 2017 para poder lanzar este tipo de sistemas que se llama Vive o Vive View, y en el cual se presentó este sistema, pero quiero hablarles un poquito de en qué consta, ¿no? Nosotros tenemos como parte del funcionamiento del sistema los dispositivos que vimos antes, los sensores de movimiento, pueden ser sensores de techo, de pared, etcétera, el sensor luz día, tenemos las botoneras, que en este caso son todas inalámbricas, y tenemos un componente indispensable para el funcionamiento del sistema de control, que es el POWPAC. El POWPAC reemplaza de alguna manera los interruptores, si es que estamos comparándolo con interruptores convencionales. Luego, a partir de esto, la comunicación es inalámbrica. ¿Con qué? Con la antena, que viene a ser el cerebro del sistema. Esta antena tiene una capacidad para comunicarse con todos los dispositivos inalámbricos de 40 metros de diámetro. Es bastante grande. En espacios como estos solo necesitaríamos una de estas antenas. ¿Y para qué necesitamos la antena? La antena viene con su propio Wi-Fi. ¿Qué nos va a permitir esto? Que nosotros podamos apagar los datos móviles del celular, prendemos el Wi-Fi va a encontrar la señal de la antena, que es la antena Vive View, probablemente la nombremos así, y lo que vamos a poder ver es el ahorro de energía que tenemos en el momento, vamos a ver qué porcentaje de ocupación tenemos en cada espacio, vamos a poder encender y apagar las luces desde nuestros mismos celulares, vamos a poder generar el control de energía según los horarios que les comentaba sobre el cobro de la energía entre ciertos horarios, vamos a poder programar el encendido y apagado de las luces también por cronograma, es decir, ¿se puede aplicar en proyectos existentes? Sí se puede, y es bastante sencillo de hacer, no es invasivo, no hay que hacer ningún entubado adicional, cableado adicional, lo que significa también tiempo y que estemos cancelando las labores de la oficina mientras esté funcionando, ¿no? También manejamos sistemas para hoteles. Aquí estoy hablando de los sistemas My Room, que se dividen en My Room Prime y My Room Plus. My Room Prime, ideal para hoteles de 3, 4 estrellas. My Room Plus, ideal para hoteles de 5 estrellas. Voy a hacerles una pequeña explicación mientras vemos un video sobre cómo funcionan este tipo de sistemas. En el caso de My Room Prime, todo empieza a funcionar desde que el huésped entra a la habitación. Tenemos aquí el caso de que el huésped entra a la habitación, es detectado por el sensor de movimiento y también a través del contacto seco de la puerta. Y el sistema va a hacer que las luces se enciendan según la escena de bienvenida que se haya programado. El termostato se empieza a regular para tener cierto nivel de temperatura.
pero el usuario o el huésped al entrar al espacio puede modificar la temperatura del aire acondicionado, así como también puede mover las cortinas como quiera o puede apagar, prender o atenuar las luces también como mejor le parezca. Esto es un poco como es una planta típica de una habitación de hotel. Lo que tenemos aquí es la distribución de cómo estarían ubicadas las placas inalámbricas del sistema y dónde estaría ubicado el termostato. Esto es en el caso de MyRoom Prime, nuevamente repito, para habitaciones de hoteles de 3 a 4 estrellas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un hotel 5 estrellas? Entramos a proponer el sistema MyRoom Plus. Aquí no empieza desde que el huésped entra a la habitación, sino desde que el huésped hace check-in. Hace check-in en el hotel, ¿no? El huésped llega a la recepción, la recepcionista marca de que el huésped acaba de llegar e inmediatamente, sin necesidad de que el huésped esté en la habitación, se empieza a modificar la iluminación, las cortinas se abren, todo esto según la programación que se haga en ese momento. Uno le puede decir si se abren, si se cierran, si las luces se prenden o se apagan, a qué temperatura se va a regular el termostato, etc. El huésped entra a la habitación y ya todo está totalmente regulado. Igual si quisiera puede cambiar la temperatura del espacio, puede prender y apagar las luces como quiera. Las botoneras que usamos para este tipo de casos, sobre todo para los hoteles, grabamos los iconos, no tanto los textos, porque puede venir en un hotel personas que hablan cualquier tipo de idioma, entonces siempre preferimos grabar todas las botoneras con iconos. Y si estamos hablando de este sistema ideal para 5 estrellas, los materiales de los componentes como las botoneras también son especiales, en este caso son metálicos, pueden ser inclusive de vidrio. Este sistema adicionalmente es como una especie de Quantum View que es aplicado para edificios comerciales, pero aplicado para hoteles. ¿Qué es lo que va a permitir tener el sistema MyRoom Plus? Darle información al área de administración. El área de administración, gracias a que está funcionando este sistema, puede saber cuáles son las habitaciones que están ocupadas y cuáles no. Cuánto está teniendo ahorro de energía, qué cortinas están abiertas, qué cortinas están cerradas, cuáles son las alertas del sistema, también nos va a decir las alertas. Y el estatus de las habitaciones, ¿para qué nos sirve? Sobre todo para podernos organizar en cuanto al housekeeping, por ejemplo, o para hacer mantenimiento en habitaciones. Ya no es necesario estar tocando las puertas, no housekeeping o limpieza de habitación a ver si hay alguien, sino que el mismo sistema te va a decir qué espacios están ocupados y dónde puedes entrar y dónde no. Esto nuevamente es una planta típica y es como más o menos se va distribuyendo la ubicación de las botoneras en el espacio y también la ubicación del termostato. Para que se puedan hacer una idea, los sistemas de control no estamos hablando de algo nuevo. De hecho, ya venimos aplicándolo, como les mostré, en muchos proyectos y estos son los logos de las empresas con las que principalmente venimos trabajando. Para cualquier consulta, cualquier proyecto que tengan presente, pueden comunicarse conmigo. Aquí están mis datos y si no, al terminar la charla. Muchas gracias. Bueno, imagino que el tiempo es tirano. Si desean hacer algunas consultas, las pueden hacer. De lo contrario, nosotros vamos a dejar la presentación a los responsables de la organización para que les hagan llegar a todos y también información de nosotros, como está ahí, anótenla, para cualquier feedback que deseen. Buenas noches, muchas gracias. ¿Sí? A ver. No se tiene micro. ¿Tiene micro? Disculpe, ¿desean tener algunas preguntas para los expositores? Micro, por favor. Acá hay micro.
quería ver el tema de los tiempos. Buenas noches. La pregunta es más que todo, ¿cómo se podrían identificar las luminarias que son regulables, los LED? O sea, ¿cómo uno pediría para el proveedor para poder adquirirlas? Bien, las luminarias, como les expliqué, las luminarias regulables son aquellas en donde el driver es el que hace esa función, ¿no? Tenemos de diferentes marcas, ¿no? La cualidad principal es que sea regulable de una determinada potencia. Por ejemplo, un driver me puede dar una potencia máxima de 60 watts, pero puede ser regulable de 40 a 60. Eso hay que tener mucho cuidado porque dicen, oye, bueno, me da 60, pero también le puedo tener a 30 o a 20 watts, sí. Pero cuando la potencia es muy baja y un driver se utiliza una potencia muy baja de su nominal, de su máxima, van a comenzar a malograrse lo que son el factor de potencia y el contenido de armónicos. Eso hay que tener mucho cuidado. Normalmente, la regulación de potencia del driver va a ser entre un 70%, recomendable hasta un 100%. El driver es el que tiene que tener esa cualidad. ¿Está respuesta a la pregunta? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, para agregar la información que el señor le informó, en cuanto a las luminarias, tiene en su ficha técnica la información si es dimable o no es dimable. Un punto en particular, o sea, son dos puntos que tengo. Uno es como información adicional a lo que ustedes le informaron a nosotros, al público en general. En el momento que se tenga las herramientas en base las herramientas para hacer el cálculo de iluminación, dependiendo del espacio, no solo los metros cuadrados, sino el tipo de iluminación a requerir. Se puede dar también como información rápida de cuántas luminarias se necesitan dependiendo del espacio. Por un simple cálculo. Un lux es como fórmula, un lux equivale a lúmenes por metro cuadrado. Sencillamente tienes la información de la luminaria, que bien sea 3000 lúmenes, 1500 lúmenes, 900 lúmenes. Tienes la información del espacio, que bien sea 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, eso va a depender. Y en base a eso, tienes la información de los lux según la normativa, dependiendo del espacio. Con esa información, sencillamente puedes saber cuántas luminarias requieres en ese espacio. Es una información rápida al momento de indicarle al cliente, mira, ¿cuántas luminarias necesito en este espacio? Y no tienes el Dialux Evo a la mano, ni otro de los software, que el Relux, el Visual, son muchos que hay en el mercado, y necesitas con rapidez cuántas luminarias requieres en ese espacio. Un punto y en cuanto a mi pregunta, va referido a portalámparas. ¿Tienes el plugins en el Dialux o qué información le introduces información de manera manual en el Dialux? O sencillamente ya tienen un plugin especial que solo con la instalación del Dialux Evo
y la instalación de ese plugins, ya puedo tener toda la gama de luminarias de portalámparas en el software. Nuestras fotometrías, ¿no?, están desarrolladas en el laboratorio y todos estos formatos los podemos entregar en IES o en EULUNDAT, LDT, y se pueden insertar en Dialux, pero no están cargados como tal dentro de la plataforma, ¿no?, dentro del programa. ¿Otra pregunta? Solamente para aclarar un concepto en cuanto a lo que es dimable y regulable. ¿Ya? Los drivers dimables tienen los sistemas dimables de 0 a 10, DALI o otro sistema. Los regulables son distintos. Los regulables tienen potencias regulables, como su nombre lo dice, entre 70% al 100% de su potencia. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Mi pregunta es para la señorita de Lutrón. ¿Cuál es el criterio de selección que recomiendas para elegir la regulación 010 o DALI? ¿Puede levantar la mano la persona que hizo la pregunta que no la vi? Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Bueno, la recomendación es que siempre se elija DALI, porque hay un tema de cableado. En caso tú elijas las luminarias que tengan driver 0,10 voltios, lo más probable es que te cuesten menos, pero como parte eléctrica se necesita un cableado especial para hacerlas, y es mucho más engorroso en la versión 010 a que en la versión DALI. Entonces la recomendación es que entre 010 y DALI se elija DALI. Va a ser un poco más la inversión, pero es preferible DALI. ¿Otra consulta? Allá. Buenas noches, soy Jonathan Rumay. La consulta es para Lutrón. ¿Puedo regular cintas LED con el driver no dimable? No, si el driver no es dimable no es posible. El driver tiene que ser atenuable para que tú puedas atenuar cualquier luminaria, inclusive cintas LED. Nuevamente consulto sobre ese tema. ¿No existe controladores que pueden regular la cinta LED utilizando el mismo driver no dimable? Puede ser que existan, pero no es la recomendación. Nosotros recomendamos siempre que utilices el driver dimable para que puedas atenuar esa cinta LED. ¿Por qué no es recomendable, perdón? Porque puede ser que la cinta LED falle. Este tipo de controladores tienden a que la cinta LED presente ciertas fallas. Se puede probar de manera técnica, sí. Nosotros hemos tenido la experiencia en hacer pruebas, no nos ha funcionado correctamente. Puede ser también que sea el dispositivo o la marca lo que haya hecho que no nos haya funcionado este experimento, pero si es que al final se hacen pruebas y todo funciona perfectamente, puedes ir con eso. Pero siempre nosotros, por experiencia, preferimos que sea con el driver atenuable. Okay. Una última consulta. ¿El protocolo de comunicación que ustedes utilizan es un protocolo abierto o cerrado? Sí, es totalmente abierto. Por eso es que podemos controlar o atenuar cualquier tipo de luminarias. Por ejemplo, si tú eliges en un proyecto, inclusive tú puedes comprar luminarias que son 0,10 voltios y tener también luminarias DALI. Nosotros tenemos los dispositivos adecuados para poder atenuar cualquier tipo de luminarias. ¿Una otra consulta? Bueno, para finalizar, les agradezco a todos por la presencia, por el interés que han demostrado y, como les dije, le vamos a hacer llegar a esta presentación a todos, el enlace también, si desean, y están cordialmente invitados a nuestra planta para que conozcan realmente el mundo de la iluminación desde el punto de vista muy técnico, donde todas las normas se cumplen, porque somos miembros del Comité de Eficiencia Energética e Iluminación y por lo tanto estamos obligados, ¿no?, a brindar información correcta, con el ánimo de minimizar errores en la elaboración de un proyecto de iluminación. Muchas gracias y buenas noches.